les voy platicando que si fuera esto una comida, un banquete, vamos a dividir en tres partes, ¿no? En tres tiempos. Primer tiempo vamos a explicar el propósito de Dios para la iglesia a manera de síntesis y resumen de los 11 sermones. Y el segundo tiempo será la organización para cumplir el propósito como iglesia de Cristo. Y el último tiempo será la manera de cómo implementarlo, ¿va? Entonces es el tema número 12 de la iglesia esencial que he titulado El propósito. Este sermón, como la semana pasada les dije, estamos ya llegando a las conclusiones. Puede llevarnos 4 o 5 sermones más. Mi idea es 4. Entonces, el propósito de lo que hemos estado estudiando, hoy lo vamos a definir, o mejor dicho, a resumir, porque ya lo hemos estado viendo, ¿vale? El texto en el que nos vamos a basar el día de hoy, y prácticamente es el único que vamos a buscar, la única cita, está en Efesios 4, versículo 10. Efesios 4, versículo 10. Vamos a estudiar de 10 al 13, en esos 3 tiempos que les mencioné. Dice así la palabra de Dios en Efesios 10. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegamos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, quiero ofrecerles una especie de resumen, síntesis, lo que hemos visto ya en 11 sermones, y espero que lo reciban bien. Ahí les va. La iglesia de Jesucristo es como un gran árbol que a lo lejos luce frondoso, fuerte y vivo, por lo cual tiene raíces profundas. La historia del pueblo de Dios brota de manera visual y palpable como un árbol, cuando nuestro Señor Jesucristo emerge, nace, y cuando los apóstoles hablan acerca de él. Pero las raíces se extienden hasta Adán, ¿no? Especialmente a Abraham y David, resumiendo la ley y los profetas. Para echar a andar el proyecto del reino, Dios estableció el prototipo para sus agentes o su personal, y ese prototipo es la fe. Los que creen están unidos a Él, y una vez unidos, el ADN es uno que nos lleva a reproducir la bendición por todas partes. Pronto el ser humano se dio cuenta y se enteró que para poder bendecir a otros, la presencia divina es necesaria, porque es la generadora de bendiciones. Pero la presencia de Dios, un Dios santo, solo puede operar en un sistema de pureza. Y para que la santidad sea vivida por su pueblo, Dios les regaló su instrucción en forma de contrato. En resumen, su presencia se manifiesta cuando se hace su voluntad. Si esto último sucede, la iglesia está cumpliendo su llamado al funcionar como un punto de acceso y como un mediador entre el mundo no bendecido y el Creador. Esa es su misión, que todas las familias y los hombres sean bendecidos a través de ellos. Si la iglesia se mueve en la santidad, será como una luz a las naciones que transporta la bendición como la electricidad. La bendición en su máxima expresión es el Evangelio. El Evangelio es la restauración del propósito de Dios para la creación y para la humanidad. La iglesia que vive el Evangelio es una iglesia en verdad, y esta iglesia es esencial para un mundo de oscuridad. La mejor forma de llevar a cabo esta misión es organizándonos como un cuerpo orgánico, no dependiente de agentes externos, en el que cada miembro funciona y es coordinado en Cristo, edificándonos en amor y en la verdad hasta llegar a ser un cuerpo perfecto o un varón perfecto. Toda esta historia, hermanos, elaborada nos lleva a la definición de iglesia. La iglesia es verdaderamente iglesia cuando se encuentra en misión y cuando entiende que son los agentes de dicha misión. La iglesia es la asamblea que responde con fe y con compromiso a la vocación que trasciende a la vida terrenal.
o dicho de otra forma, los embajadores, los miembros de la familia de Dios, los sacerdotes y reyes, los aprendices o discípulos, siervos del Señor de señores. La iglesia implementa el propósito principal, continuo y eterno de Dios de bendecir a las naciones a través de la descendencia de su Hijo Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Hasta aquí, hermanos, el resumen de lo que hemos acumulado en lecciones y en teología bíblica, como se le llama, que es un resumen de las historias encontrando su mensaje principal. El propósito, vamos al primer tiempo de este banquete, ¿no? El propósito. Ahí les dije que la iglesia es la que implementa el propósito principal, continuo y eterno de Dios. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, lo hemos identificado de muchas maneras, pero es el mismo. Efesios 4:10, vamos a leer el primer texto aquí, que dice así: el que descendió, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos, fíjense bien, para llenarlo todo. Ahí la dejamos. El que descendió, asimismo ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es importante, hermanos, no perder de vista que existimos para cumplir la misión y visión del reino de Dios. En otras palabras, de Jesucristo, en el Padre nuestro, que venga su reino, que se haga su voluntad y que su nombre sea conocido o sus virtudes sean conocidas. En este verso vemos que el Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, nació, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y esta parte es la parte culminante del proyecto del reino de Dios. Fue a través de esta obra, ¿cuál obra? Su vida, su muerte, su resurrección y su asunción, que el evangelio, que es la bendición de Dios, es dispuesto en su totalidad y está accesible a todos los seres humanos, gracias a la obra y vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es la más importante de la serie porque anteriormente vimos historias acerca de la relación con Dios y la iglesia, pero en este momento estamos llegando a un punto donde entramos completamente en acción, especialmente la iglesia en los tiempos de Jesucristo. Si hay un proyecto, si hay un señor o director, son los empleados organizados los que implementan las acciones que cumplen la misión de la empresa. En otras palabras, el propósito por el cual se fundó. Por eso el texto dice que el Señor descendió primero y luego ascendió a los cielos con un motivo, y ahí dice para llenarlo todo. Y esta frase puede sonar muy general y quizá no comprendemos la profundidad o el detalle de este versículo, para llenarlo todo. El llenarlo todo, hermanos, es en realidad el propósito inicial de Dios para la humanidad. Pero para cumplirlo en plenitud, era necesario que el Hijo de Dios se manifestara en carne y entregara su cuerpo en sacrificio y así expusiera el reino de Dios en toda su fuerza. Lo interesante para nosotros es que Jesús nos dijo y enseñó que para llenarlo todo convenía que Él se fuera. En otras palabras, que ascendiera a los cielos. Ahora sabemos que así fue y esto hizo posible que el Espíritu Santo llegara y llenara todo creyente, cumpliendo así la promesa de Jesús de que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, acompañándonos en la misión. Hacer discípulos es la forma puntual de cómo el Señor lo está llenando todo geográfica y visiblemente. ¿Cómo es que lo llenará todo? Cuando cada uno de los que creen en Él es lleno del Espíritu y es testigo, en otras palabras, cuando es un discípulo de Cristo. Y todo esto lo pongo en contexto para leer el siguiente texto, que es uno de mis favoritos, pero que tiene sentido, que no tiene sentido este texto si no está insertado en el propósito global del Señor de llenarlo todo. Y esto nos lleva al segundo tiempo de este banquete. Si el propósito de Dios principal, eterno, no cambiante, es llenarlo todo, en otras palabras, bendecir a todos, ¿cómo es que nosotros vamos a organizarnos para cumplir ese propósito? Ese es el tema de ese segundo tiempo. Para lograr llenar todo, el Señor
subió a lo alto, dice ahí el texto, y un poquito atrás dice que dio dones a los hombres. Y fíjense bien que eso tiene sentido en este propósito, en el propósito amplio y global de Dios. ¿Cómo es que el Señor, o para qué el Señor descendió y luego ascendió? ¿Para qué dio dones a los hombres? Y la respuesta es para llenarlo todo. Por esta razón de llenarlo todo y para cumplir su propósito, hermanos, leemos el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito instituyó estos ministerios? Y la respuesta es para llenarlo todo. Lo he dicho en otras series y sermones que este texto es como el acta constitutiva de la empresa del reino. Un acta constitutiva es el documento donde se describe cómo se conforma una organización, sus integrantes y la función de cada uno de ellos. No es el tema de este sermón explicar cada uno de estos ministerios, sino señalar que es a través de estos ministerios funcionando de manera coordinada y armónica que cumplimos el propósito de Dios de llenarlo todo. O dicho de otra forma, para que las familias de la tierra sean bendecidas. ¿Cómo es que en estos últimos tiempos, es decir, cuando Jesucristo resucita, que Dios está llenándolo todo de sus bendiciones? Y la respuesta es cuando trabajan en conjunto estos 5 subministerios, entre paréntesis, servicios o funciones, cuando trabajan en conjunto estos 5 subministerios con un objetivo en común. ¿Cuál es ese objetivo en común? Lo que vamos a leer en el versículo 12. A fin, o entre paréntesis, con el propósito o la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí ponemos una pausa. La obra del ministerio. Hermanos, hay un gran ministerio que agrupa a todos los demás subministerios y subactividades que nosotros cada uno hacemos cada día para rendir adoración al Señor. Ministerio, que es, en el lenguaje bíblico, ministerio es un servicio, un oficio, un empleo o una vocación. Entonces, ¿cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es la obra del servicio que nosotros ofrecemos como agentes del reino? Y la respuesta es llenarlo todo, que es el propósito de Dios y en Cristo, cómo lo estableció. ¿Ok? ¿Cuál es la obra del ministerio? ¿Cuál es lo que nos mueve o el propósito de la iglesia? Llenarlo todo de las bendiciones del Creador a través de la obra de Cristo, ¿sí o no? Con este propósito, mis hermanos, de llenarlo todo, nos organizamos en 4 o 5 ministerios, ¿no? Esta vocación, si podemos llamarle una vocación a esta obra del ministerio, se divide en 5 especialidades. Y esas 5 especialidades o funciones van a lograr que los demás sean capacitados para el propósito grande y primario, ¿no? Para resolver esta cuestión, pensemos en la medicina, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de la vocación de ser médico? Podemos resumirlo muy simple en resolver o mejorar las condiciones de salud, promover la salud, ¿no? Procurar la salud. Podemos definir que esa es la obra del ministerio de la medicina o de la salud, ¿sale? Promover o procurar la salud. Y para que ellos logren el propósito de esta vocación, ¿qué es lo que hacen? Y esto lo busqué en el diccionario, ¿verdad? O en el internet. Dice que cómo logran este propósito de la salud, dice aquí, mediante la formación de un médico capacitado para resolver los principales problemas concernientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Repito, ¿cómo logra la vocación de ser médico su propósito de procurar o promover la salud? Dice, mediante la formación de médicos capacitados para resolver los principales problemas concernientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, tanto familiar como comunitaria. ¿Ok?
Para esto, hermanos, entendiendo lo grande que es estos rubros de atención, ellos se subdividen en especialidades, hablando de los médicos, para que cada uno pueda atender problemáticas distintas. ¿Qué hacen? Por mera logística se subdividen en especialidades o subministerios. No sé si existe esa palabra, subministerio, pero hoy la acabamos de inventar. Hay especialistas del corazón, del pulmón, o especialista de niños, o de mujeres, o de ancianos. Según su subministerio, actúan para colaborar con el gran ministerio de procurar y promover la salud en todos los seres humanos. El reino de Dios, mis hermanos, procura el bienestar de la creación y del ser humano de una manera más global. Ese es el servicio o ministerio que Dios espera de sus médicos, ¿no? Si en esa analogía seríamos nosotros los médicos. Para llenarlo todo, cada área y rubro de las necesidades humanas está subdividido en especialidades que a su vez capaciten a todos los demás y así puedan entre todos paliar el dolor y la enfermedad. Todavía siguiendo usando este lenguaje de medicina. Veremos las siguientes semanas esta subdivisión, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y cuáles son sus funciones particulares en todo el esquema de la empresa de Dios. Que lo que quiero que quede claro en este momento y en este sermón es que todas esas divisiones o subdivisiones, mis hermanos, llevan un propósito en común: capacitar a los santos para la obra magna del ministerio. Y esto da como resultado cuando todos están capacitados o formamos médicos capacitados, ¿qué es lo que va pasando? Se va edificando en un lenguaje constructivo el cuerpo de Cristo, más alto, más amplio. Y bueno, esto nos lleva a la parte número 3, la última de este tiempo, ¿sale? La implementación, ¿ok? ¿Cómo organizarnos para el propósito de Dios? Ya vimos subdivididos en estos 5 ministerios y el propósito de Dios es llenarlo todo. ¿Y cómo implementamos ese propósito de Dios? Bueno, ese es el tema de esta tercera parte. Y vamos a leer el versículo 13. ¿Va? Muy bien. Dice el versículo 13, hasta que todos llegamos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Hasta que lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. Dice ahí el texto. Todo lleva una secuencia clara y lógica de lo que el Señor quiere que entendamos respecto a qué hacer y cómo implementar su propósito de llenarlo todo. Para esto constituyó funciones o especialidades que capaciten a todos los reclutados de la misión. ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo su voluntad como iglesia? Cuando vamos en la dirección de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, dice el texto. Cuando estamos en camino de conjuntar o componer un cuerpo saludable, o en el lenguaje bíblico, un varón perfecto o un varón maduro. Y aquí es donde todo tiene sentido y mucho de lo que hemos estado viendo, especialmente la semana pasada. Todo ser vivo está formado por estructuras, por sistemas. Nuestro cuerpo tiene funcionalidades que se coordinan de manera milimétrica, el sistema nervioso, el circulatorio, el locomotor, que hacen que funcionemos como personas. Nuestro cuerpo está formado por trillones de células que en referencia a su código genético se organizan en varios sistemas interconectados, interrelacionados, con un propósito en común, y resalto eso, con un propósito en común. ¿Para qué se agrupan esas trillones de células en sistemas y para qué están interconectadas y relacionadas? Con un propósito, ¿sale? En el caso del cuerpo humano, conservar y facultar la vida humana. Ser cristiano significa estar unido a Cristo. Y estar unido a Cristo significa estar unido a su iglesia, que es desde antes de Abraham, pero que fue brotando poco a poco y de manera más visible, como un árbol, emergió
cuando el Señor Jesucristo resucita y asciende al cielo, comisionando a sus discípulos. Así está constituido el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo no es la acumulación de trillones de células, sino su especial unidad o cohesión para funcionar en amor y trabajar para su vocación. Y aquí es importante que comencemos a reflexionar y a concluir. Para que el cuerpo humano esté saludable y maduro, se requieren distintas acciones, distintos hábitos y rutinas. Como vimos la semana pasada, una nutrición adecuada principalmente, y 2, un ejercicio que cada parte de nuestro cuerpo internamente necesita, ¿no? En resumen, ingerir y excretar, aunque esta última parte suene grotesco, ¿no? Pero ingerimos por medio de los alimentos que nos dan energía vital diaria, vitaminas, proteínas y todo lo requerido para que nuestro cuerpo tenga la energía y la vitalidad. Y luego, nuestro cuerpo también, mediante el ejercicio físico o mental o emocional, expulsa sustancias que el cuerpo no requiere almacenar. Y en ese movimiento y en ese ejercicio también el cuerpo genera otras sustancias que lo ayudan a tener bienestar o tener salud. Y a mí esto me da mucha claridad de lo que he estado pensando, de lo que ha estado pasando, en la mayoría de nosotros, de los creyentes. Y vemos dos escenarios. El escenario 1, hemos comido bien y algunos mucho, pero no hemos expulsado lo que nuestro cuerpo no requiere ni puede almacenar. Este es, en el mejor de los casos, este escenario, hermanos, donde hemos encontrado en sermones, en libros, en predicaciones, en seminarios, en congresos, buena alimentación, y estamos alimentándonos bien, y estamos escuchando sermones, y estamos escuchando enseñanzas, pero no expulsamos, retenemos allí la energía, y la energía retenida se convierta en exceso de grasas. No sé si estoy diciendo cosas raras respecto a la medicina, pero espero que me comprendan la analogía. En el mejor de los casos, repito, en este escenario 1 hemos comido bien, pero no hemos expulsado lo que comemos. Y el escenario 2, que es el peor de los casos, a veces comemos bien, ahí una que otra vez que el pastor salió inspirado y nos da un buen alimento. Comemos bien, pero luego pasan días o semanas y nos malpasamos o comemos chatarra. Cuando me refiero a chatarra, comemos aquello que no es sano. Y no necesariamente hablando de doctrinas erróneas, sino de todo aquello que nos alimenta en el día a día, en el entretenimiento, en las preocupaciones, que nos llevará a enfermarnos. Comer chatarra, malpasarnos, no alimentarnos bien, nos lleva a enfermarnos. Y esto es el escenario 2, que es el que pienso que es más recurrente en nosotros como cristianos. Si volvemos a revisar el tema de la vocación, como cuerpo, como ser humano, hay una vocación para ese, ¿no? Podemos pensar en un médico o un atleta en estos momentos. ¿Sí? Hay un ser humano, tiene un cuerpo y él tiene una vocación, un oficio, una profesión. En este caso pensemos en un médico o un atleta. Cada uno de esos dos personajes o esas dos personas tienen o requieren cierto tipo de ejercicio y ciertos tipos de alimentos. ¿Están de acuerdo? Uno tal vez se alimenta diferente que otro y otro tal vez se ejercita más unas partes del cuerpo que el otro. Tal vez el médico pueda requerir más ejercitamiento mental por su profesión y tal vez el atleta, o mejor dicho, seguramente el atleta tendrá un ejercicio que vaya más de acuerdo a todo el cuerpo físico, exterior, músculos, huesos, ¿no? Entonces, mis hermanos, como cuerpo de Cristo, en esa instancia, nuestra vocación es el cumplir el propósito del Señor de llenarlo todo. La vocación de ser médico es procurar y promover la salud. La vocación de ser atleta es competir y ganar. ¿Sí? Esa imagen Pablo la utiliza de vez en cuando, la del atleta.
Pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos también una vocación que puede ser, que podemos visualizarlo como un médico trabaja para cumplir su propósito de su vocación, o como un atleta trabaja en el día a día y tiene hábitos y tiene ejercicios para ejercer, para llegar a un cuerpo sano por el cual pueda cumplir el propósito por el cual fue llamado, ¿no? Y nosotros entonces, para cumplir el propósito del Señor de llenarlo todo, o de bendecir a las naciones, o de bendecir a todas las familias y a la creación, mis hermanos, nosotros necesitamos también unas rutinas, una alimentación, claramente. Y así como la medicina es un trabajo extenso y extenuante, por lo cual necesitamos actuar como un organismo vivo, natural, ordenado, orgánico, coordinados y unidos, que va a ser tema de la próxima semana. Es un trabajo extenuante, pero no es un trabajo para nosotros solos, como lo he referido ya. Pero déjeme terminar a manera de conclusión de esos 3 tiempos con una reflexión a manera de diagnóstico, ¿sí? La forma de agruparnos como congregantes, como congregaciones, ha sido mecánica. Yo quise resaltar esa parte, orgánica y mecánica. Nuestra organización en las congregaciones ha sido mecánica y nuestro organigrama ha sido jerárquico, es decir, de arriba hacia abajo. Y esto ha sido un problema para nuestro crecimiento, ¿sí? Un ente orgánico o un organismo orgánico es un organismo que no depende de uno de sus miembros para funcionar. Como puse un ejemplo aquella vez, una mano es un organismo orgánico, ¿sí? No depende de que si me quebro este dedo, deje de funcionar mi mano. Los otros elementos van a buscar compensar la debilidad de uno de los miembros. Y eso es lo que Pablo está enseñándonos en 1 Corintios 12 y lo que vuelve a enseñarnos aquí en Efesios 4 y lo que vimos la semana pasada en Romanos 12. La iglesia es un cuerpo orgánico, no es que dependa de uno de sus miembros. Y la verdad es que como hemos formado la iglesia, las congregaciones, es que hemos formado estructuras mecánicas. ¿Qué es una estructura mecánica? Como también lo expliqué aquella vez, como una silla, ¿sí? En la que depende de todos sus miembros para seguir siendo una silla. Si la silla en la que estoy sentado, una de sus patas o el respaldo se desprende, ¿qué va a pasar? Pues me voy a caer. Y la silla en sí misma no tiene ese sentido orgánico de decir, bueno, si se cayó una pata, la otra pata se pone a medias y equilibra y compensa. No es así. Y ese es el problema de las estructuras mecánicas. Si hace falta un miembro, no funciona ya todo el organismo. Y esa es la situación, mis hermanos, de la iglesia hoy. La organización mecánica depende de una de sus partes. Por ejemplo, del pastor, o del ministerio de alabanza, o del edificio. ¿Y a poco no es verdad que en esta pandemia reveló dicha dependencia y las personas se vuelven ansiosos por esa situación? Y es que nos han cerrado las iglesias, no han cerrado nada. Lo que cerraron fueron los edificios donde nos reuníamos. Y hermanos, hemos dependido mecánicamente de un edificio, de un ministerio de alabanza virtuoso o de un carisma del pastor. Y eso no es un organismo vivo, eso no es un cuerpo. Y esta pandemia nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta de eso. Tenemos que entenderlo y aprender la lección y cambiar. También como nos hemos organizado cuando el organigrama es de arriba hacia abajo, como cualquier empresa o reino, se percibe como que los de arriba se enseñorean de los de abajo, cosa que Jesús enseñó y explicó que entre nosotros no debía ser así, sino que el mayor debería servir a todos. Muchas veces hay abusos o las posiciones importantes son 5 o 6 que están peleadas y causan división y a veces simplemente se heredan o se les da a las personas que muestran un poco más de constancia o lealtad, que no necesariamente es lo mejor.
Y esto, hermanos, es un bloqueo para un sistema orgánico en el que todas sus partes están activas, incentivadas a trabajar, conectadas entre sí, movidos con un propósito, el propósito de llenar todo el mundo de los principios del reino. Y lamentablemente solamente un 10% o menos están activos en la manera de hacer iglesia de hoy. Y esto es en lo que debemos reflexionar una y otra vez hasta que Dios nos guíe por un mejor camino. Debemos cambiar la idea de que atraer la gente no es nuestro trabajo, sino la de enviar. Llevar la iglesia a la gente y no la gente a la iglesia. Porque de esta manera nos hemos convertido en proselitistas en lugar de misioneros. Y termino con este caso. Un caso de estudios de muchos años es la iglesia de China. Y fíjense, la iglesia de China, mis hermanos, se ha estado reorganizando, no porque quiere, sino porque se vio orillada a esto. ¿Qué fue lo que orilló a la iglesia de China a reorganizarse como está actualmente? Y puedo decirles puntualmente que lo que lo orilló fue un gobierno adverso, un gobierno que es conocido como comunista, ¿sí? El gobierno o sus reglas o sus políticas públicas hicieron u orillaron a la iglesia de China a reorganizarse. Fíjense cómo sucedió que cuando el gobierno quiso limitar a la iglesia, realmente la impulsó. El gobierno prohíbe reuniones de más de 15 personas, por lo cual, cuando las iglesias van creciendo a más de 15, lo que hacen es derivarse en otra iglesia. Y al no poderse reunirse en locales, están en casas, en cafeterías y cosas similares. Y al no poder coordinar eventos multitudinarios para preparar a líderes en masa, lo hacen en cada congregación. Paradójicamente, esto ha logrado que China no pare, que la iglesia de China no la puedan detener. Porque al querer contenerla de esta forma, la están esparciendo. El gobierno ha querido contener como una presa contiene el agua, pero la iglesia, en esa analogía de la presa, se evapora y luego se condensa en nubes y luego vuelve a llover sobre muchas partes. Y hermanos, la iglesia no puede ser destruida por esa razón. Promesa del Señor y parte importante es entender esto. ¿No será, pregunto y termino, esta realidad de lo que pasó en China un mejor modelo, más económico y más natural de implementar el propósito de Dios en este mundo como iglesia? Yo pido que reflexionemos en ello y que Dios nos ayude. Es un tema muy profundo y espero en Dios que hayan sido bendecidos el día de hoy y que puedan reflexionar en estos 3 tiempos. El propósito de Dios para la iglesia es llenarlo todo de bendición. ¿Sí? Desde el principio fue así, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, resurrección y asunción, logró que el Evangelio fuera disponible para todos. Y la manera en la que el Señor está enviándonos es a través del poder de su Espíritu Santo, a través del discipulado o del discipular o de hacer discípulos a todas las naciones y que las personas en su vida cotidiana, en su día a día, vayan esparciendo la semilla, las señales, las evidencias de que hemos bebido el Evangelio que han transformado nuestra vida y especialmente que ha cambiado nuestro destino. Yo pido que el Señor nos dé la claridad de lo que somos. Somos su iglesia, somos su personal que implementan los principios del reino. Oramos para que el Señor nos dirija en los siguientes pasos que haremos en este 2021 para que no nos detenga una pandemia, un gobierno o cualquier cosa externa. Esa es la característica de un organismo vivo que por agentes externos no pueden detenerlo fácilmente. Y eso es la iglesia
y la fuerza que nos da su Espíritu es lo que nos mantiene hoy aquí y oramos por esto, ¿va? Muchas gracias, Señor, por la bendición de estar aquí con nosotros a través de este medio. Sabemos que es complicado lo que hemos vivido en el 2020 y lo que se viene, pero estamos confiados más en que tú has vencido al mundo, que tú has vencido toda corriente, que tú has vencido todo gobernante y estás encima de todos ellos. Y tú mismo, Señor, nos expones a veces ante crisis, ante problemas para que despertemos, para que alcemos nuestros ojos a los montes, para que nos pongamos nuestra camisa de vocación, de un médico, de un sacerdote. Ayúdanos, Señor, a salir cada día con esa mentalidad, a ponernos la camisa de tu reino, a entender cómo funciona, cómo se implementa, cuál es mi rol y responsabilidad. Yo te pido que nos bendigas con la presencia de tu Espíritu, con nuevos proyectos, con nuevas ideas a partir de este momento en cualquiera de mis hermanos, no importando su posición. Eso es lo que hace a un organismo orgánico. Y deseamos, Señor, caminar para esa dirección, la de la unidad de la fe y del conocimiento de tu Hijo, la de la estatura de un cuerpo maduro, cuerpo perfecto. Tu Espíritu Santo ayude a cada hermano y a mí, Señora, a digerir estas verdades y poder expresarla día a día con nuestra forma de vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.